Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Hechos. Vamos a buscar la palabra de Dios, Hechos capítulo 17, del versículo 24. El versículo 24 leo: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Hasta el versículo 34 he leído. Este capítulo 17 está saliendo la predicación de apóstol Pablo. En este momento, ¿no? Y nosotros podemos investigar y pensar acerca de su explicación, porque los hombres de Atenas siempre ellos buscaban religión y también religiones y los ídolos para adorar, también formando imágenes por medio de oro, plata, etc. Por eso aparentemente el ser humano se ve muy sabio, inteligente, pero una parte sobre religión está siendo muy ignorante. Por ejemplo, ¿no? En nuestro país, Corea del Sur, hace tiempo, cuando yo era niño,
habían muchos hombres que estaban adorando al árbol que había muerto, pero se quedó como tipo seco, pero llevando como uno de 60 años y etcétera, ¿no? Y algunas personas que no podían concebir de bebé, las mujeres podían sentir que y adorando, pidiendo petición al árbol seco, y tal vez iba a responder que tuviera bebé. También hay templo de Buda sobre religión budismo, estaba establecido en muchos lugares sobre la montaña. En aquel entonces, cuando visitando en el templo de budismo, en aquel entonces se encuentra imágenes como de piedra, de hierro, de bronce, etc. Además, algún ídolo es muy, muy gigante, como tamaño de 10 pisos de edificio grande. La gente, muy pequeño, ¿no? No alcanza hasta 2 metros. Pero al ver imagen que llega hasta 10 metros, etc., en aquel entonces la gente automáticamente se siente como si fuera inútil y débil. Además, al ver imagen que tuviera algo poder para bendecir a su vida. Además, la gente no tiene la seguridad de su vida futura, ¿no? Por ejemplo, su negocio va a funcionar o va a quebrar. Su estudio va a lograr o va a perder. También algunas veces su salud va a permanecer o peorar. Siempre la gente tiene inseguridad de futuro, por eso la gente busca la manera de asegurar, recibir la bendición. Pero la verdad que Dios existe. El Dios que creó al universo, también Dios nos dio aliento de la vida. Y por eso nosotros estamos hablando, viviendo, moviendo. Por eso observando esta palabra a través de la predicación de apóstol Pablo, nosotros podemos entender. Ya, por ejemplo, acá dice el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. En él hay todas las cosas que control de nuestra vida, dominio de nuestra vida. Porque después de morir nosotros, sí o sí nosotros tenemos que recibir el castigo eterno. Si uno que tuviera pecado, ¿no? Porque nuestro Dios es dueño de la vida de nosotros. En el libro de Génesis capítulo 1, Dios creó a los cielos y la tierra, al universo, también a la vida de los animales, plantas, y último tiempo Dios creó a los hombres. Por esa razón, ser humano tiene que reconocer que está siendo como criatura de nuestro Dios, y también tiene que reconocer que Dios es creador. El que crea, Él tiene gran poder para dominar nuestra vida. Además, ser humano tiene vida corta.
aunque cada día está aguantando, viviendo, pero nadie sabe hasta cuándo va a vivir, cuándo va a durar su vida. Por esa razón, ser humano debería descubrir la tarea de su vida, ¿no? ¿Cuál es la tarea principal de ser humano? Después de morir, su cuerpo va a volver a la tierra. Su espíritu y alma sí o sí tiene que regresar a la casa de nuestro Dios. Pero hay juicio. Cuando se encuentra el pecado, la gente no puede entrar en el reino de Dios, sino que será lanzado al infierno por juicio de Dios. Por eso cada uno está llevando la tarea. ¿Cómo puede ser perdonado de sus pecados? Se llama la salvación. Yo también, ¿no? Desde niño yo estaba congregando la iglesia en Corea del Sur. A menudo estaba siendo como encargado de los jóvenes, también maestro de los niños. Pero siempre en mi corazón tenía curiosidad. ¿Yo tengo la certeza de la salvación o yo tengo que solucionar mi pecado? Inseguridad, o sea, constantemente me acompañaba. Un día yo estaba pensando, ¿no? Si tuviera la seguridad de la salvación, sería muy feliz. Porque ya para entrar en el reino de Dios es mi deseo. Pero en mi corazón no estaba llegando la fe. Pero en el año 1990, por la gracia de Dios, yo podía encontrar un predicador que me explicó el Evangelio. Antes de venir nuestro Señor Jesucristo al mundo, Dios permitió a Moisés, a través de Éxodo, Deuteronomio, Levítico, para que limpiara sus pecados cuando cometió. Pero únicamente, no por oración podía ser perdonado, sino que por la ley existe la cancelación del precio de pecado, es dando sacrificio. Un sacrificio, uno de animal, ¿no? Una oveja o una cabra viva, no sirve de nada muerto, vivo. Porque Dios quería enseñar a los pueblos de Israel sobre el precio de pecado, es la muerte. Por eso el pecador trajo ante presencia de sacerdote. Tal persona ya tenía que poner su mano sobre la cabeza de oveja, poniendo la imposición de mano, para que el pecador confiara que por su mano trasladó el pecado que había cometido. Cuando si deja su mano, ya le encomendó. Entonces, ¿quién había cometido? Ser humano, pecador, cometió. Pero ¿quién está encargado? El pecado, sacrificio. ¿Quién tiene que morir? Uno de los dos. ¿Quién? Animal, sacrificio. En vez de hombre, está muriéndose. Degolla, quitando la sangre. El sacerdote moja con su dedo y pintando en el cuernos del altar de holocausto donde estaba escrito sus pecados. Pintando con la sangre. En aquel entonces ya en el corazón del pecador
sí o sí tiene que llegar la confianza que en vez de mí, este animal ya está muerto. Por la muerte de animal, Dios me perdonó. Eso es como una confianza en la palabra de Dios. Si no hubiera llegado esa fe, no vale de nada, aunque mata un animal, pero si no tuviera nada de fe, entonces ¿para qué es necesario sacrificar? Pero hay límite, ¿no? Solamente limpiaba el pecado pasado, de ayer. Pero después de limpiar su pecado, cuando regresa a su casa, si comete, otra vez acumula pecado, siendo pecador. Eso es como límite de la sangre de animal. Por eso diariamente muchos israelitas estaban buscando a Dios sobre el tabernáculo de reunión. Por fila estaban esperando. Además, Dios había permitido a Moisés para que él supiera acerca de expiación grande el día 10 del mes séptimo. Es muy importante, ¿no? El día de expiación, preparando sumo sacerdote Aarón, preparando 2 cabríos vivos. En aquel día todos los israelitas ya tenían que esperar alrededor del tabernáculo de reunión. Sumo sacerdote degüella matando un animal, cabrío, llevando esa sangre, ingresa en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión. Se encuentra la tapa del arca de pacto de Jehová. Se llama el propiciatorio. Rociando 7 veces sobre la tapa, ya canceló el pecado de Israel que había cometido durante un año, entre 600,000 personas. Dios tanto quería enseñar esta manera. Por un sacrificio podía quitar 1,000,000 de pecado de Israel. Las dos cosas está siendo como la sombra de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo tenía que venir al mundo, se vistió por la carne, pero su espíritu, no como igual que nuestro espíritu. Porque nosotros ya hemos transformado como el espíritu inmundo. Porque en Adán nosotros ya hemos recibido la sentencia de muerte. Por esa razón, cada uno de los hombres del mundo que nacieron en este mundo ya automáticamente recibieron la herencia del pecado, siendo pecador. Pero nuestro Señor Jesucristo no nació por medio de su Padre, sino que por medio del Espíritu Santo del Señor nació. Por eso en su corazón no tenía este pecado como lo que nosotros tenemos. Pero un día, cuando tenía como 30 años, él quería encontrar Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista es como mensajero de Dios. Dios le envió al mundo para que él testificara acerca de nuestro Señor Jesucristo. Era mensajero. Por esa razón, Jesucristo se acercó a él sobre el río Jordán para recibir bautismo. Pero Juan el Bautista siempre le estaba dando bautismo a los pecadores. Por eso él no quiso darle bautismo, porque yo soy
pecador, yo tengo que recibir bautismo. ¿Cómo yo puedo darle bautismo? No, Señor, absurdo. Pero Jesucristo le rogó. Así conviene que cumplamos toda justicia. Así es, ¿no? Ya. ¿Qué significa? Así cumplamos, así conviene que cumplamos toda justicia. Conviene. Haciendo entre dos para cumplir toda justicia de Dios. Esta palabra está escondida, un secreto. Porque a través de Adán ingresó el pecado. A través de Juan el Bautista regresa el pecado del mundo por medio del cuerpo de Jesucristo. Recibiendo, devolviendo. Eso es. Por esa razón, la tradición de Israel para darle bautismo ponía imposición de mano a la cabeza de un hombre que recibe bautismo. Por eso Juan el Bautista ponía su mano sobre la cabeza de Jesucristo, sumergió y subiendo de agua Jesucristo podía sentir que ya abrió el cielo, saliendo la voz de Dios: tú eres mi Hijo amado, en quien hay complacencia. Porque sale la voz de Dios, según mi entendimiento, ¿no? 2 veces salió la voz de Dios. Uno es en el tiempo que recibió bautismo Jesucristo. Otro es que cuando Jesucristo subió el monte figuración o transfiguración, en aquel entonces apareció Jesucristo diferente forma. También apareció 2 personas, Moisés y Elías. Según la explicación de apóstol Pedro, decían que eso es lo que iba a venir por segunda vez Jesucristo al mundo, y algún momento ya apareció hace 2000 años. ¿Qué quiero decir? Según nuestro cálculo, según nuestra ideología o filosofía, de ninguna manera podemos decir que hace 2000 años atrás Jesucristo habría vuelto. La verdad es que no había vuelto, sino que apareció lo que iba a venir al mundo por segunda vez. No sé muy bien cómo va a comprender. Por eso apóstol Pedro decía que nosotros no inventamos por nuestro cálculo que Jesucristo va a venir por segunda vez, sino que nosotros hemos visto a Jesucristo que había transfigurado. Apareció Moisés y Elías. Porque en el cielo, diferente tiempo, diferente hora está funcionando. El tiempo eterno funciona. Por eso, ya 2 veces sale, ¿no? Y la voz de Dios. Cuando transfiguró a Jesucristo, salió la voz de Dios: tú eres mi Hijo amado, en quien hay mi complacencia. Es decir, que 2 cosas muy importantes, ¿no? Una es que Jesucristo recibe bautismo en el momento que trasladó el pecado de nosotros al cuerpo de Jesucristo. Como igual que no, Levítico capítulo 16, sumo sacerdote Aarón ponía su mano sobre la cabeza de cabrío vivo, confesando ante Dios: Señor, acá está todas las iniquidades, todos los pecados, todas las transgresiones de Israel, poniendo sobre la cabeza de cabrío vivo. Poniendo, dice, poniendo. A través de la obra
de ser humano, como la mano de sumo sacerdote traslada el pecado de Israel completo a un animal. Esa es la sombra de Jesucristo. Por eso, Dios preparó último sacerdote por la ley, el cual es Juan el Bautista, porque su padre era Zacarías siendo sacerdote. Además, Jesucristo, como decía, todos los profetas y la ley hasta Juan. Así dice, hasta Juan. Es último tiempo de la ley que estaba haciendo como sacerdote por la ley. Pero ya tenía que renovar. Significa que es último sacerdote eternal, estableciendo sumo sacerdote celestial por medio de Jesucristo. Al siguiente día, Juan el Bautista vio a Jesucristo que estaba acercando. Él estaba gritando: ¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¿Él por qué tenía que gritar? ¿Él por qué tenía que anunciar eso? Eso es su objetivo de la vida. Era mensajero para descubrir al mundo nuestro Señor Jesucristo, quien llevó el pecado del mundo. Por eso, según la palabra de Dios, dice que Jesucristo no solamente llevó el pecado original de Adán, sino también el pecado completo del mundo entero. Por eso, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cada uno que está escuchando esta palabra, llegando a diferente entendimiento, diferente manera de interpretación. Por eso hasta ahora mucha gente está diciendo, la verdad que Jesucristo murió por el pecado original de Adán. Pero nosotros, cuando cometemos, por la oración de arrepentimiento, soluciona. Qué raro, ¿no? Depende de su oración y soluciona su pecado. Es decir, que no incluye el pecado del mundo, su pecado. Eso es su manera de pensar. ¿Por qué? En el tiempo que Jesucristo quitó el pecado del mundo, aún todavía no hemos nacido. Por eso no hemos cometido. Si no hubiera llevado nuestros pecados, entonces no tendría relación con Jesucristo y nosotros. Pero Dios tenía que incluir todos los pecados del mundo, hasta el fin del mundo. Eso es la manera de Dios para salvar al mundo. Es decir, que la manera de ser humano es totalmente diferente que la manera de Dios. Luego, completo, Jesucristo, ya quitando el pecado del mundo, fue crucificado. Última palabra, San Juan, capítulo 19, el versículo 30, dice que consumado es. Ya se terminó la misión de nuestro Jesucristo. Canceló el precio de todos nuestros pecados. Pasando 3 días, Dios no pudo menos que resucitar su Hijo amado para llamar a cada uno de nosotros. De primero, Dios nos llama: Señor, señores, ya sus pecados fueron perdonados. Eso es el Evangelio. Antes de creer, sus pecados había perdonado por la sangre de mi Hijo amado. Si uno que acepta, sí, la verdad que había perdonado todos mis pecados, yo no tengo pecado, sí, no tiene pecado. Gracias, Señor. Por la fe puede ser salvo. Pero de fondo de su corazón rechaza, se divide. No, yo no soy justo porque yo soy
pecador, yo tengo que guardar mandamientos, yo tengo que hacer buenas obras para ser salvo, siempre por su pensamiento, por su manera, impide el evangelio. Entonces hasta morir va a seguir como pecador. Por la gracia de Dios, un día yo entendí el evangelio, que Jesucristo limpió todos mis pecados. Hebreos capítulo 9, el versículo 12 dice que entró en el lugar santísimo, tabernáculo de reunión, haciendo eterna redención, una sola vez para siempre. Una sola vez para siempre. Siempre estaba acompañado. Una sola vez para siempre. Hebreos capítulo 10, el versículo 14. Por una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, una sola vez para siempre. Así dice. El que cree en la palabra de Dios puede testificar, puede confesar que Jesucristo me hizo justificación, santificación y perfección. Según mi vista, yo no soy justo, santo y perfecto, pero según la palabra de Dios dice que yo soy justo y santo y perfecto, entonces yo tengo que aceptar la palabra de Dios. Eso es la fe. Pero uno que no tiene fe siempre pone su idea, su sentimiento, su filosofía. No, yo soy pecador. Por eso, apóstol Pablo estaba diciendo en esta palabra, ¿no? Como dice el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué es lo que tienen que arrepentir? Los hombres de Atenas. Ellos no sabían quién es el Creador, quién es Salvador, qué hizo Jesucristo para ellos. Siendo ignorantes, solamente formando ídolo por oro, plata, piedra, madera y luego adorando. También hay un monumento o ídolo, decía que yo no conozco a usted ya, pero yo quiero adorarle, poniendo como Dios, así. Sin saber nada de característica de dioses, su identidad de dioses, ¿cómo puede adorar? Por eso el apóstol Pablo estaba diciendo, nosotros somos linaje de Dios. Porque somos el linaje de Dios. Nosotros ya recibimos el espíritu y alma. El espíritu vive para siempre. No desarma, no va a morir, no va a quemar, no va a desaparecer. Por eso, si queda en el infierno, si queda eternamente. Si queda en el reino de Dios, queda eternamente. Pero entre los animales, aunque mascota como los perros lindos, pequeños, carros, y ofreciendo su cama más excelente que ser humano, está atendiendo y dando comida, también llevando peluquería, peinando, pagando mucha plata. Por eso Tony gana mucha plata, entonces ya veterinario que está escuchando esta palabra. Significa que es parecido como ser humano, pero mi pregunta es, ¿alguien se encontró un cachorro o un perro que estaba alabando al Señor?
buscamos a Dios, glorificamos a Dios. Oh, haciendo coro de perros, adorando al Señor que había creado a nosotros. Así decía. Ellos no pueden adorar al Señor, no pueden alabar al nombre de Jesucristo porque no tiene espíritu. Únicamente el ser humano busca a Dios. Aunque nosotros podemos encontrar indígenas como en Amazonas, donde todavía no está llegando la gente, ¿no? Ahí reservado un lugar. Ellos viven desnudos todavía. Todavía ellos ya viven en su casa, chancho y animales, juntos ya como en el huerto de Edén, como si fuera eso. Desnudo, vive juntos. Yo he visto como documental. Pero siempre ellos adoran a la luna, al sol, al árbol, a la tierra. La mayoría de indígenas original de Inca y cerca de Bolivia y Perú, ellos estaban adorando la tierra. Por eso, llevando algo, sacrificio, quemando. Dioses. Por favor, Madre de Tierra, nos bendiga, y quemando, adorando. Muchas veces sale en documental de YouTube observando. Eso es tradición de religión entre los indígenas de Inca. ¿Por qué? Tradición estaba llegando. Ya apóstol Pablo estaba enseñando. Dios no está viviendo en el lugar donde había hecho como templo o edificio. No, Dios está en el universo. Dios está acá, allá, todos los lugares. Él está quedando así. También no está lejos de ser humano, cerca de nosotros, porque cada uno puede sentir por su corazón. Es como igual que no. Anteriormente, para usar celular era difícil, internet tampoco. ¿Por qué? No hay señal. A veces llevando celular, viajando a un lugar retirado de ciudad, no hay señal. No funciona, hola, ¿qué tal? No. Pero desarrollando, ¿no? Hoy en día, por medio de empresa de Google, quería poner satélite en el aire, como si fuera que toda parte se cubre internet, Wi-Fi. Todavía yo no recibí nada de beneficio y bendición. Nunca podía usarlo, pero a menudo ustedes ya estaban recibiendo. Donde hay campo que todavía no está levantado antena, ya va a funcionar, dice. Voy a investigar dónde funciona, voy a irme. Entonces, cuando funciona Wi-Fi, cuando funciona antena de celular, frecuencia, sí o sí tiene que aparecer en celular señal por medio de antena. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 5 señal. Acá sale bien. Si funciona Wi-Fi de internet, en aquel entonces ya puede ver Facebook y haciendo transmisión en vivo, etcétera, etcétera, todo. Es como si fuera nuestro espíritu que tenemos, ¿no? Aunque nosotros subimos a la montaña y también al mar, cuando nosotros oramos al Señor, Él va a escuchar. Cuando nosotros
conversamos con Él, Él escucha. Nosotros así tenemos que confiar en Dios. Dios escucha y siente acerca de nuestro corazón que nosotros estamos pidiendo, hablando. Por eso, depende de nuestra boca, depende de nuestra confesión. ¿Quiénes somos? ¿Somos justos por la sangre de Jesucristo o no? Él escucha. Yo digo, sí, Señor, yo soy justo, porque según la palabra de Dios dice que siendo justificados gratuitamente mediante la redención que está en Cristo Jesús, yo estoy siendo justificados por la redención eterna de Jesucristo. Sale Romanos capítulo 3, el versículo 24. Dios al lado de mí va a decir, tienes razón, ya tú eres salvo, porque tú conoces acerca de mi Hijo amado que había hecho la redención eterna, estableció el pacto nuevo, ya es digno de entrar en el reino de Dios. Nosotros siempre tenemos que confirmar sobre salvación. ¿Cómo nosotros podemos entrar en el reino de Dios? Ya el versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ya, ¿quién es juez? ¿Quién es que va a juzgar a nuestra vida? Se llama nuestro Salvador Jesucristo. Cuando Él nos preguntara, ¿tú eres pecador o no? Sí, somos pecadores. Mire, ¿yo había muerto o no? Sí, Señor, yo creo. ¿Había crucificado o no? Sí, Señor, creo. ¿Yo había pagado el precio de pecado de ustedes o no? Sí, Señor. Pero usted todavía tiene pecado. Sí, yo tengo pecado. ¿Por qué? Yo cometo. Nuestro Señor Jesucristo va a decir, maldito. Dice que cree, pero está negando lo que había hecho. ¿Quién es bendito? El que acepta la obra de Jesucristo. Sí, Señor. ¿Quién es usted? Yo soy justo, santo y perfecto. ¿Por qué? Usted murió en vez de mí. ¿Cree esto? Sí, está escrito en la palabra de Dios. No me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ese es el pacto nuevo. Así Jesucristo hizo perfección. ¿Así acepta? Sí, Señor. Apto. Ya. Aprobado. Prueba. Ya tiene que entrar a la casa de mi Padre Celestial. Gracias. Amén. Significa que ya nosotros tenemos responsabilidad a predicar la verdad, el Evangelio, sobre perdón eterno de Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la participación de hoy. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos daba la clase de la escuela bíblica para que nosotros pudiéramos escudriñar el secreto de la palabra del Señor. Hoy también nos dio esta bendición que el apóstol Pablo estaba explicando que existe el Creador que hizo universo, dándonos todas las cosas, aliento y vida. La verdad que Jesucristo murió por nuestros pecados. La verdad que Dios nos perdonó completo. Pero Satanás todavía está engañando a la gente para que sintiera como condenados, pecadores. Espero que el Señor
les bendiga a los pecadores para que reciban la salvación por la fe. Gracias, Señor, por haber dado esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Así terminamos.